Yo decía que una subcentral del municipio de Totora ganó a la Federación de Chimoné. Sí, más grande. Porque a mí me ha sorprendido tanta gente, jóvenes, viejitos. Las viejitas se levantan, no podían subir a la tarima de 4 para darme la mano. Eso me hizo recordar cuando estaba en Betanzos o Tomás Frías. Es una subcentral. Sí. No es la central campesina, no es una subcentral. Quedó impresionado. Por eso digo, las bases están totalmente unidas. Unidas, serán algunos dirigentes que hay con prebendas, por peguitas, pero nuevamente verifiqué que esa unidad y una convicción revolucionaria, estudiantes, jóvenes, de colegios, de la Federación del Trópico de Chabamba, Marzana, sí. Y los varones, el Claudio de los Yungas, ¿no? De los Yungas, Sí. Chicos bien comprometidos, con mucho principio, organizando. He visto en Villatonera chicos, chicas, ellos mismos sirviendo refrigerio por aquí, por allá. Impresionante. Hemos invitado al compañero Fernando Banacuni, a Juan Ramón, pero también hemos invitado a pedido de ellos a la hermana Adriana Salvatierra. Yo decía, ¿para qué quieren escuchar a Adriana Salvatierra? Equidad de género. Y un poco reforzando estas exposiciones decía, todos tenemos derecho. Yo estoy convencido, Ramiro, si uno quiere ser revolucionario, el revolucionario tiene que ser feminista. Igualdad de derechos, equidad de derechos. Yo comentaba, no sé si me escucharon, por ejemplo, yo vi a mi mamá de niño. No había reloj, no había luz, pero la mamá se levantaba temprano, preparaba desayuno, aquí lo que decimos, tapeque, cocabi, fiambre para el día, y el papá solamente se levanta para desayunar. Directamente, a comer. Desayunamos, vamos a la chacra o el ganado todo el día. En la noche pues retornamos, el papá cansadito se echa y la mamá a preparar la cena. Se levanta el papá para cenar los 7 días de la semana. Como esa mamá, le digo bien a mi mamá, María y mamá Mani, no vas a reconocer, tienen los mismos derechos que el papá, hombre o mujer. Entonces, un debate interesante. Yo me acuerdo siempre cómo mi papá me educó para respetar a la compañera, a la mujer, a la esposa. A mí no me gusta la esposa. Si es esposa, yo creo que es compañera de la vida, compañero de la vida. No mi esposa como fuera un objeto. No me dicen peor, no, mi mujer. Mi mujer. Peor todavía. Son términos coloniales. Exacto, muy machistas. Entonces, decía, me educaron. Mi papá me decía, Evito, no se pega a la mujer, porque la mujer es nuestra costilla. ¿De dónde viene esa doctrina? ¿No? La mujer es la costilla del hombre. Si tú pegas a la mujer, tú mismo te estás pegando. Así me enseñó mi papá. Y mamá, interesante. Yo también medio atrevido chico, ¿no? No se pega a la mujer, ¿no? Así mi mamá. Por ejemplo, tu papá nunca me atocó. Yo digo, mamita, si mi papá no te ha tocado, no había servido. Ya casi me da el sopapo. Lo que quería decir mi mamá es, tu papá nunca me ha pegado, me ha tocado, decía. Lindo recuerdo. Así te forma en la familia. En la familia Morales, perdón, ¿no? Los chicos eran bien queridos porque decían, en la familia Morales, la comunidad Izayave, no se pega a la mujer. Comentario casi en todo ello de Orinoca. Si esa educación viene, va pasando el tiempo, me doy cuenta que no puede una desigualdad dentro de la familia, especialmente hombre-mujer. Se trata de eso, una linda explicación. Pero yo vi, cuando estaba exiliado a Argentina, me invitaron a Ushuaia, al sur de Argentina. Impresionante el paisaje, comento siempre. Y hay los pingüinos. Pingüinos. Aquí te voy a invitar a ser el que seas pingüino. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Para mí, el pingüino es el más fiel a la hembra. El pingüino. No es mentira eso. La hembra pone huevo y el macho empolla. Y durante ese proceso la hembra mantiene con comida en la boca al macho. O sea, la hembra va a buscar comida. Decir, boca a boca. ¿Qué macho más flojo? No, más responsable, más pues. Responsable, está cuidando al hijo, pues. Bueno, Estados Unidos tiene un plan en contra de América Latina. El anterior domingo escuchábamos una explicación que daba cuenta usted. Progresista, menos antiimperialista. Sin embargo, ahora, ¿cuántos gobiernos tenemos en América Latina? De tendencia humanista, progresista, socialista, izquierdista. Hay gobiernos liberados, gobiernos como Cuba, Venezuela, ni con magnicidio, intento de magnicidio, ni con genocidio, no pudieron, ¿no?, intervenir. Pero bloqueo económico, castigo. Y cuando hay gobiernos de tendencia o con una política de liberación, hay golpes de Estado, bases militares.
la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, son solo argumentos, eslogans para el control geopolítico en América Latina y en el mundo. Entonces, es parte de esa guerra, pero en Estados Unidos ya fracasó. ¿Dónde está la Guerra Fría? ¿Dónde está la lucha contra el terrorismo? Los movimientos sociales somos terroristas para el capitalismo, para el imperialismo. Ahora, ¿cuántos ex dirigentes o dirigentes, presidentes, expresidentes? Va fracasando, ¿no? También económicamente. Coincide lo que yo la semana pasada había anunciado. Sí, acá, podemos nuevamente de leer para acompañar con el que no escucharon. Develan plan estadounidense que busca ruptura del MAS y crear un Obsidian con el fin de adueñarse del litio. ¿Qué es Obsidian? Un candidato sorpresa de nuevo, ¿no? La Paz, 18 de abril. Información filtrada de la Embajada de Estados Unidos en La Paz es sistematizada, entre otros, por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios. Da cuenta de un nuevo plan de Estados Unidos para llevar adelante la recolonización en América Latina y que apunta, en el caso de Bolivia, consolidar la ruptura del MAS y PCP y crear un candidato Obsidian para los comicios de 2025, con el objetivo de adueñarse de los recursos naturales como el litio y las tierras raras. Es larga, pero podemos seguir leyendo. Esta es la intención. ¿Y qué están haciendo en este momento? Tal vez más tarde vamos a comentar en el alto. Dividir ilegalmente al MAS y PCP a la cabeza de Lucho y David, por favor. Y el videíto que hemos escuchado, creo, la semana pasada, de la encargada de negocios de los Estados Unidos. Textual, ¿qué dice? Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia. El cambio en Bolivia. Que vuelva las transnacionales, es el cambio, ¿no? El tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad, Evo ya tiene que dejar el poder y cerrar ese capítulo. Textual. Hermanas y hermanos que escuchan en Bolivia y en el mundo. Eso dijo la embajada, viene de la embajada de Estados Unidos. Repito, Evo ya tiene que dejar el poder y cerrar ese capítulo. A partir de ahora vamos a involucrarnos más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores. ¿Quiénes son sus aliados? Tito Quiroga, Carlos de Mesa, Camacho, Costas, Doria Medina, son sus aliados para volver con el modelo neoliberal. ¿Quiénes son las organizaciones? Los dirigentes prebendales, solo por platita. ¿Quiénes son los colaboradores? Los candidatos haciendo el Congreso en el alto, están colaborando para fracturar al MAS. Dividirnos, yo siempre digo dividiéndonos para dominándonos, hacerse dueño de nuestros connaturales. No puedo entender entre Lucho y David, a la cabeza de ellos, empiezan a dividir ilegalmente, pero es puro funcionarios, y funcionarios molestos además de eso. Coincide con los videos que usted ha mostrado, compañero. Carlos de Mesa, la embajada de Estados Unidos coinciden, y el gobierno, la gente del Lucho, ¿qué dice en este momento? Vamos a leer. Textual. Lima, Morales está inhabilitado para ser candidato. En ningún argumento va a cambiar esa su situación. El procurador contradice. El procurador asegura que Evo no tiene derecho a postularse nuevamente, pero inhabilitarlo compete al Tribunal Supremo Electoral. Si no está inhabilitado, ¿no? La competencia del Tribunal Supremo Electoral para inhabilitarme. Es una enorme coincidencia. Pero no solo eso. Te quedando acá. El mejor vocero, yo digo el vocero del gobierno, en Santa Cruz es Branko Marinkovic. ¿Con quién se ha hecho negocios además? En Cochabamba, Manfred, ¿qué dice? Manfred sobre Evo. No está bien que esté destrozando todos los días al gobierno. El Manfred, gran defensor de Lucho Arce, es la prueba de la mejor derechización. Claro, Lucho Arce, David Choquevanga, mediante Iván, usando la justicia, ¿cómo se llama? Eliminan todos sus procesos con ese término jurídico. Han anulado, ¿no? Anularon todos sus procesos. Sentencias. Habilita ilegalmente candidato a alcalde. Ahora le está habilitando candidato a presidente. Mediante los dos magistrados del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional Plurinacional, Hurtado y Espada. Salacuar. Manfred considera que en Bolivia no hay oposición y dice que Evo debe dejar gobernar a Arce. El gran defensor del vocero de Lucho Arce es Manfred Díaz Villa. ¿Y Manfred Díaz Villa de dónde viene? Su papá era suministro de García Mesa. Y él era edecán, ¿no? Esto era edecán. Y su hermano Eric Díaz Villa era suministro de Gone y de Banzer. Yo estaba diputado, he visto de cerca.
¿no? Ahora va usted alcalde, su hijo concejal. En familia. Todo en familia. Entonces, estamos demostrando la derechización de Lucho Arce, David Choquehuanca, coincidiendo con la embajada de Estados Unidos, haciendo el flaco favor al capitalismo, al imperialismo, para que se deriva del MAS y PSP. Yo sumaría a esos documentos que muestra, presidente, un otro documento, porque todo eso nos lleva a que, por ejemplo, dice, Lucho quiere refundar el partido del MAS con su congreso que viene realizando del Frente Amplio allá. Tenemos la fotografía número 7. En esta fotografía se puede ver el titular que muestran algunos medios de comunicación. Ahí está, en la agencia F, en la que se plantea esta noticia, ¿no? La agencia F. El presidente de Bolivia, Luis Arce, habla durante su congreso y dice, van a refundar. Una segunda fotografía, y esto es lo mejora todavía, ¿no? En la foto 8, Román Loaiza dice, mejor que se anule el MAS, que nadie vaya por el movimiento al socialismo. Y resulta que en estos tiempos, presidente, han hecho aparecer a Román Loaiza, hacen aparecer a los que se han ido del movimiento al socialismo. Primer tema, a mí me ha sorprendido que Lucho diga refundar al MAS y PSP. Razón, el año pasado, 26 de marzo, aniversario del MAS y PSP, que hicimos en Ibir Garzama, textualmente dijo, no hay que tener miedo al pluralismo de ideas, si podemos encontrar. Eso es derechizar al MAS. Ahora quieren refundar al MAS para derechizar al MAS, ¿no? Lo que estamos demostrando con documentos, con sus declaraciones, ¿no? Como quieren, como ya está derechizado a derecha. ¿Ah? Ministros condenando a Cuba, a Venezuela, ministro pidiendo informe de la DEA manda entonces pues para pedir informe a la DEA. Y sorprende. Aquí otra vez podemos demostrar las diferencias ideológicas y programáticas con el gobierno de Lucho y David. Ideológica, David, ¿qué dice? El cóndor necesita 2 alas para volar, izquierda-derecha, ancha, izquierda-derecha. Pero permanentemente repite David Choquehuanca diciendo que hay que ser apolítico. El capitalismo, el imperialismo no quiere que la gente pobre, la gente humilde haga política. O sea, hay que ser apolítico. Independencia sindical, pluralismo ideológico. ¿Le puedo cortar, presidente? Con el respeto. Por favor, presidente. No acepto, no permito. A propósito de lo que dice usted cuando habla de David Choquehuanca, justamente cuando hace este tipo de discursos, presidente, y tengo un video en David Choquehuanca es abucheado en la inauguración del Congreso de El Alto. No te creo. Justamente cuando estaba hablando de estas cosas, la gente empieza a molestarse, David Choquehuanca habla, y de repente la gente empieza a silbarle peor, porque no acepta eso que está diciendo. Vamos a escuchar, por favor, el video que tenemos a continuación. ¿El último congreso? En este congreso, en El Alto. Este es el acto del Alto. Vamos adelante, por favor. El pensamiento. Y algunos fanáticos no comprenden nada. Y son carne de cañón, acatan órdenes sin pensar. Denuncian voluntariamente el poder de pensar. Y le otorgan ese poder de pensar a su caudillo, a su líder. Un fenómeno practicado en la Alemania nazi. Somos un Estado plurinacional, pluricerebral, y vamos a construir ese Estado plurinacional con pensamiento propio. Solo así nos vamos a gobernar nosotros mismos. La lucha no es entre nosotros, hermanos. Ahí está, la gente empieza a silbarlo y claro, tienen que refutar a su otra gente tratando de calmar la cosa. Ahí está, no, la gente no está de acuerdo con lo que dice David Choquehuanca. Solo para añadir. No se puede entender. Su congreso de David, el Lucho, su congreso de silbando. Increíble, ¿no? Entonces decía cuando Lucho plantea refundar, como el año pasado nos dijo, no hay que tener miedo al pluralismo de ideas, ¿no? Pues ahora está haciendo aquí a derechizar de frente. Bienvenido, Juan Ramón, a ver si puede realizar un sentido, por favor. Acá. Aquí. Aquí está. ¿No? Entonces, a mí me ha sorprendido, esta es una sorpresa, pero también comentaba, ¿no? Otro tema de Román Loaiza. Román Loaiza, para mí, ha expresado lo que está pensando Lucho y David. ¿No? Yo sabíamos, ya destapó, anticipó, cuando dice Román Loaiza, para mí sería bueno que se anule y que nadie participe con el MAS. Exactamente. Ya, esa planifica en las reuniones, habla en las reuniones. Mejor que el MAS que muera, está haciendo eso. Entonces, fundador, ¿qué fundador de Tránsfuga? Realmente sorprende este mensaje. Ya está anticipando que nadie use al MAS, proscribir al MAS y PSP, lo que intentó hacer a Áñez, lo que intentó Lucho con su diputado Cuella, y ahora mediante Román Loaiza. La historia es otra prueba de la derechización del gobierno. Finalmente,
¿no? Finalmente, ese tema. Quisiera mostrarle quién es Román Loaiza, presidente. Usted sabe la historia muy bien, pero la gente de repente no la conoce. Román Loaiza es un dirigente de Ayopaya. Mira, evidentemente con Román caminamos tanto. 2004, 2005, 2006, 1995, 94, 95, 96, 97 hemos sido diputados. ¿Ah? Ha sido nuestro constituyente, ha sido senador suplente, ¿no? Después de constituyente, ¿yo qué culpa tengo? Se aprueba la constitución, volver a ir otra vez a la reelección, o la primera elección con la nueva constitución, él se buscó otro partido. Ha sido con gente, y sacó el 0.2 o 3%, sí. Gente, una agrupación. Abandonó, traicionó. Yo quiero mucho a la provincia de Ayopaya, Independencia en especial, porque de niño, con mis 11 años, caminé con la llamita y de vuelta a buscar maíz, comida con mi padre. Y mi padre era buen quechista, era muy bien, muy querido allá. De niño también había viajado, pero eso era conocido. Y como me conocen, cuando Román traicionó, su comunidad, ¿qué me dijo? Román Loaiza nos enseñó el castigo comunitario. ¿Cómo se llama? Castigo comunitario. Justicia comunitaria. Justicia comunitaria. Ahora, que venga, van a dar justicia comunitaria como traicionó. Esos días, ese año creo que no tenía pisada a su comunidad. Como la gente tiene mucha conciencia. Eso tierra, no sé ahora cómo estará. Pero cuando de verdad hemos impulsado este movimiento político, porque en Taramazama, diciembre del 94, decidimos dónde va a ser el primer congreso del instrumento político de tierra de territorio. Él no estaba ahí, era ejecutivo la única, vino Alejo Vélez. Yo planteé, porque después de la marcha de agosto, no, la marcha contra la opción cero, nos acompañó las confederaciones, firmaron lindos convenios, la llamada marcha fantasma. Yo firmé con Toño Aníbal, que era canciller de Gonzalo Sáenz Lozada, hacer campaña internacional para la despenalización de la coca. Eso era hacer cambiar la Convención de Viena de 1961. Nos venimos fiesta total. Diciembre del 94 no se cumplió nada. Entonces, ampliado de Tarazama, yo decía, ¿cuándo se van a cumplir esos convenios? Cuando seamos poder político, no solamente poder sindical. O sea, este ampliado, ¿no? Tiene que salir fecha en lugar del primer congreso del instrumento político de tierra de territorio. Ahí no está Román. Pedí al Alejo que me ayude, Alejo respaldo, aprobado. Así inicia. Fundador. Y en el congreso, marzo del 95, en Santa Cruz, él había defendido, me estaba olvidando, saben todos los congresistas, felizmente la mayoría están con vida, había defendido que el instrumento político es el MSB, Movimiento Campesino de Base, que era opositor al catarismo, ¿no? Hablando de lucha armada, cuando finalmente eran maleantes que negociaban con todos los gobiernos. Eso Encinas, Abdón Rojas, me acuerdo algunos dirigentes de la Confederación de entonces, tengo memoria todavía. Entonces aparece como fundador, pero lo que comenta, lo estamos inventando. Todo contra el MAS, contra Lucho, habrá hablado Lucho. Pero además de eso quiero adelantar, ya comentamos la semana pasada acá Ramiro. A ver, yo creo que Lucho tiene ya un plan de prorrogarse o autoprorrogarse. Y la razón ya está a cargo de Lucho, ya maneja Lucho, como no, prevendaliza algunos medios de comunicación, algunos, muy pocos quedan todavía. Y la nación está anticipando, está calentando el horno, como podemos decir. Dice, elecciones 2025 en vilo por el orden institucional. Van a echar la culpa a la Sala Constitucional, al Tribunal Supremo Electoral, para prorrogar a Lucho Arce. A los autoprorrogados les ha prometido que la elección del órgano judicial va a ser el 2027. El día martes, la semana pasada estamos reunidos, o esta semana que se va, ¿no? Aparece que una sala constitucional suspende la elección del órgano judicial. Una sala constitucional, un vocal o un juez, ¿cómo puede ser por encima de una ley y por encima de la asamblea? Esa es instrucción del gobierno, ¿no? No ha cumplido. Pasa 2 o 3 días, mira, eso mañana o pasado mañana vamos a explicar detalladamente. Pasa 2 o 3 días, la sala constitucional primera de La Paz instruye al Tribunal Supremo Electoral a supervisar provisionalmente, pero con esa instrucción por encima de su resolución. La resolución de esta sala constitucional del 11 de diciembre, ¿qué dice? Que estos dirigentes, que no son militantes, que han pedido, la dirección ya no son dirigentes, anularla, por mediante amparo. El segundo, ellos pueden convocar, ¿no? Donde ellos pidieron
se desconozca a Evo legalmente con una resolución constitucional, y ellos pidieron que ellos sean autorizados por la resolución constitucional a convocar, esa dijo, Evo sigue siendo dirigente. Ellos no pueden convocar, aunque digo la tercero, Evo tiene que convocar. Nosotros hemos convocado. Ellos no podían convocar. En su convocatoria Evo no firma, ¿no? Evo sigue siendo dirigente. Y después saca ahora, bueno, el 2 de mayo, ¿no?, a una supervisión provisional este Congreso. Yo no sé qué corresponde, los abogados dirán, ¿no?, desconociendo, ¿no?, o contra su resolución saca otra resolución. O sea, realmente daña la imagen de la abogacía. No se entiende. Entonces ya todos desorden y están preparando para que Lucho sea autoprorrogado o prorrogue. El pueblo no es tan tonto, el pueblo sabe exactamente, ¿no? Sí, un poco para comentar, ¿no, Ramiro? Igualmente estamos viviendo una situación peor que con el golpe de Estado de Áñez, económicamente, democráticamente. Por lo menos Áñez ha garantizado las elecciones. Lucho ya no quiere garantizar las elecciones, ¿no? Es un gobierno que gobierna con fallos judiciales, con sentencias constitucionales que son totalmente inconstitucionales, ¿no? Además de esos decretos inconstitucionales. Es muy grave, no estamos socializando. Pido a los abogados, expertos, patriotas, explicar a la población. Si no les da cobertura a algunos medios que se vengan en causa hecha un coca, al decreto supremo 5143, hay otro decreto. A nuestra propiedad nos van a expropiar Ministerio de Presidencia y Ministerio de Justicia. Nos van a expropiar si no prestan una función social. Que no tienen un lotecito, una casita. Es gravísimo. Esta madrugada estaba escuchando algunos videos. Fatal. Hay que empezar a socializar. Y eso afecta fundamentalmente a la gente citadina. Es todos. Y un decreto, por supuesto, totalmente inconstitucional. Juan Ramón, nos saludamos, hace un momento comentábamos los talleres, seminarios, interesantes, las explicaciones. Yo esta vez me vine tempranito, seguramente han terminado a las 10, 11, 12 de la noche. En Chibolé ahora tienes todavía en Mamoré Bolubulo con los jóvenes. Yo quiero pedir disculpas por la emergencia, tengo que salir a Cochabamba a partir de este programa para esta reunión con Pacto Unidad. Esta madrugada, llamándome de Ribera Alta, de Cobija, de Bendi, de Pando, de las provincias, ¿qué hacemos? Y tenemos que analizar seriamente, ¿no?, este conflicto que se presenta provocado por el gobierno. No se toca lamentablemente a los autoprorrogados de la Asamblea, elección judicial suspendida, que no se garantizan las elecciones del próximo año, gravísima la situación económica. Y como siempre usted, hermano Juan Ramón, tiene una mirada muy interesante sobre nuestra situación política, económica en nuestra querida Bolivia. Adelante, Juan Ramón. Sí, querido compañero Evo Ramiro, mi impresión es que hay toda una, hay todo un esfuerzo, ¿no?, convergente, todo un conjunto de planes, diríamos, para tratar de exterminar con el instrumento político. Hay todo un torrente, diríamos, ¿no?, de iniciativas políticas, de decisiones judiciales, jurídicas, etcétera, etcétera, para tratar de que el instrumento político finalmente no forme parte de ninguna competencia electoral, por un lado, y por otro lado está todo el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno, dirigido desde el gobierno, en coordinación con los otros órganos de poder para tratar de vetar la candidatura de Evo. Es toda una tramoya, todo un plan convergente, ¿no?, que está destinado a tratar de exterminar con el principal, diríamos, líder nacional e internacional que tenemos acá en Bolivia, que es Evo, con proyección obviamente internacional. Pero lo terrible de todo esto ya es en sí mismo, digamos, una estrategia no solamente nacional, sino una estrategia que comulga con los intereses internacionales, externos, fundamentalmente con los intereses norteamericanos. Lo terrible de todo esto, querido compañero Evo, es que se han esforzado, utilizan el tiempo, todo el tiempo posible para hacer una política sucia, barata, bastarda, para tratar de destruir este gran caudal del movimiento indígena popular. Y lo terrible es que lo hacen sacrificando el futuro del país, ¿no? Es decir, es todo un esfuerzo descomunal para tratar de desvertebrar, digamos, la fuerza política, el liderazgo político que tiene el instrumento político en este país, que además conduce un gran proyecto nacional, que es el proyecto del Estado Plurinacional de Bolivia. Y sin embargo, pues lo que vemos todos los días es que el gobierno carece de la capacidad de pensar en el futuro del país. Está pensando
básicamente en los intereses de naturaleza patrimonial, personal, familiar, grupal, ¿no es cierto? Y entonces esto es lo terrible, están conduciendo al país hacia el precipicio, a costa de sus intereses personales, a costa de este intento de prorrogarse, a costa de destruir el Poder Judicial, a costa de corromper la Asamblea Legislativa, a costa de prevendalizar a los dirigentes sociales, de envilecer a los medios de comunicación. Es decir, eso, la política del gobierno, y esto está, digamos, está demasiado claro, tan claro, que ya la gente está tomando conciencia de todo esto, que el país hoy día está a la deriva, ¿no? La gente no sabe cuál es el plan de este gobierno para enfrentar la economía. No, el pueblo sabe. Pero... ¿Sabes qué es lo que sabe para mí? No, que no tiene capacidad. Sí, por solo capacidad para pensar cómo va a robar y no sabe cómo va a gobernar. Es en el fondo eso. ¿Por qué están haciendo eso? Para tapar todo acto de corrupción. Yo estaba escuchando algunos mensajes que salen. Dice, Lucho, por favor, el litio no es de tu familia. Sí. Opinar no estoy inventando, por favor, podemos ver tantos videos. Entonces sabe dónde va, sabe prorrogarse para proteger su corrupción, la corrupción familiar de ministros, sabe que van a seguir robando y no está pensando cómo van a gobernar. Esa es mi opinión, querido Ramón. No, yo comparto eso, querido compañero Evo. Efectivamente, lo que se dice, hay una metáfora, ¿no?, en la historia, es que cuando cruzas el Rubicón, que es un río, ¿no?, cuando cruzas la mitad del río, el Rubicón, ya no hay punto de retorno, ya no hay posibilidades de retroceder, ¿no? Yo creo que el gobierno, al mando de Arce y Choquehuanca, ya han cruzado el Rubicón. ¿Pero qué tipo de Rubicón? ¿Qué tipo de río han cruzado? Justamente el río más escabroso de la historia de este país, que es el río de la incompetencia, del fracaso, de la corrupción, de la falta de conciencia patriótica, etcétera, etcétera. Yo creo que, por eso te decía, que el país está a la deriva, el país está huérfano, el país está solo en su tragedia cotidiana, ¿no? Todos los días escuchamos, yo hablo con la gente, hablo con los compañeros, con las compañeras, dicen, ¿qué vamos a hacer frente a este desconcierto, a esta incertidumbre? No sabemos si vamos a retirar nuestros dineros del banco, no sabemos si vamos a comprarnos euros porque no hay dólares, no sabemos si vamos a mandar a nuestros hijos al exterior a que estudien, porque esto es insoportable. La acumulación de la incertidumbre en el país, ¿no es cierto?, está empezando a desatar un estado, ¿no?, de desconcierto, de incertidumbre en la gente. El momento en que la gente sienta que la crisis económica realmente está socavando su seguridad económica de la gente, este país, presidente, va a estallar en 1000 pedazos. Entonces la irresponsabilidad, yo por eso digo, de esta pandilla, ¿no?, de blancoides, de caras, pseudoizquierdistas, ¿no?, que además se han arrogado, diríamos, ¿no?, estandartes que nunca han logrado llevar adelante, hoy día están... Es que es la típica historia de la traición. No hay ninguna traición, no hay ningún gobierno embustero, ningún gobierno, digamos, tramposo que termine bien. No hay ninguno en la historia, ninguno. Todos han terminado en un fracaso rotundo. El problema es que el que paga los platos rotos de este proyecto... Ahora, ¿qué tipo de proyecto es el que tiene Arce? El proyecto de Arce y su pandilla es un proyecto de captura del Estado. Yo te decía hace más de un año. Es un proyecto para capturar el Estado, es decir, para capturar los poderes públicos, ¿no es cierto?, concentrar el poder y colocarlo, obviamente, al servicio de ¿quiénes? Al servicio de estos grupos, ¿no?, semimafiosos que están socavando el orden constitucional. Magistrados mafiosos, diputados y senadores que que deciden en la Asamblea Legislativa determinadas normas o leyes para quebrar el orden constitucional, grupos mafiosos que están prácticamente aprovechándose de estas circunstancias. Por eso es que el país está en un riesgo enorme de quebrarse políticamente, moralmente. Ahora, y lo último, tenemos otro riesgo, que es un riesgo realmente preocupante. Es que el país está en un escenario en el que está perdiendo cada vez más credibilidad como Estado plurinacional ante la comunidad internacional, dados estos quiebres institucionales, ¿no es cierto? Y por lo tanto corremos el riesgo de que el país sea aislado por el desbordamiento, por el desplome del orden constitucional. Es decir, el país va a dejar de ser un sujeto
¿no?, de derecho público internacional confiable. Así, entonces no van a confiar ni siquiera los organismos financieros internacionales, no van a confiar las instituciones multilaterales, porque saben que en Bolivia ya se ha perdido la democracia, no hay orden constitucional, no hay Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. Por lo tanto, estamos ante una satrapía, estamos ante un gobierno autoritario, dictatorial, tiránico, que hace lo que se le antoja. Entonces, están jugando incluso con el prestigio internacional de Bolivia, y esto está sancionado en la propia Constitución Política del Estado. El riesgo es de que Bolivia puede empezar a ser un país cada vez más aislado, ¿no?, que goce de menor confianza en la comunidad internacional y que por lo tanto ni siquiera sea capaz de acceder ni siquiera a créditos internacionales. Su voz puede estar embargada en la CELAC, puede estar embargada. Es decir, estamos transitando hacia ese escenario que de una manera distinta está viviendo el Ecuador. El Ecuador hoy día está siendo procesado, ¿no es cierto?, en la Corte Penal Internacional por haber violado una sede diplomática, etcétera, etcétera. Sí, pero nosotros podemos ingresar en esa bolsa de países, ¿no?, que transgreden la democracia, y por lo tanto vamos a estar sujetos prácticamente a una suerte de aislamiento internacional. Eso va a ser terrible. En un contexto de crisis económica, aislamiento. Y ojo que la crisis económica está empezando, digamos, a expresarse de una manera cada vez más acelerada, ¿no? Y el contexto internacional no nos acompaña. No hay posibilidades. Las materias primas están perdiendo valor, los mercados se están comprimiendo, el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, el genocidio, está empezando a generar incrementos de precio en el petróleo. Tenemos dificultades para el comercio internacional porque hay conflictos en cuellos de botella, diríamos, marítimos. Entonces estamos en una situación extremadamente complicada, y este gobierno, en medio de semejante panorama, está jugando con el destino del país. Simplemente, como tú decías, en aras de proteger. Por eso ya han pasado el Rubicón, es decir, en aras de proteger sus intereses familiares, ¿no?, sus intereses de grupo, sus intereses de pandilla política. Porque es una pandilla política, no es un proyecto político. No dice, nosotros, bueno, ya, no vamos a estar con el MAS, tenemos un proyecto político desde el gobierno, porque podían decir eso. Desde el gobierno no queremos saber del MAS, el MAS es un lastre, el MAS no nos representa. Entonces vamos a crear un partido político, punto. ¿Por qué no publicamos este informe de Transparencia Internacional? La justicia. Transparencia Internacional, un estudio, un videíto. Sí, sobre lo último. Denuncias que hace la señora, y en un principio señala, ¿no?, que por solicitud de Iván Lima le estaban pidiendo que ella renuncie. Ahí está la justicia, como ustedes planteaban, una crisis totalmente profunda, presidente. Compartimos todo el comentario del Juan Ramón Quintana. A ver, cuando digo y decimos, y el pueblo dice, que es para proteger su clan familiar. Un diputado pasional denunció que el hijo David Choquebanca, que tiene menos de 30 años, vendió una casa con costo de $500,000 a César Siles, procurador, creo 2021. Un chico, ¿de dónde puede tener los $500,000? Tener una casa de $500,000 y vender. Es palo blanco de David, es un palo blanco. Y el hijo de Lucho, tierra de más de 2.000 hectáreas que se compró con $5 millones. Y controla la justicia, pidiendo renuncia a la justicia, a los vocales, amenazas, quejas. Una vino como 11 jueces hasta Cochabamba. Aquí una vez vinieron de Santa Cruz, puro juez, hombres y mujeres, quejándose. Presión, amedrentamiento permanente de Iván Lima, del gobierno nacional. Control de la justicia para proteger la corrupción en el gobierno nacional. Ese es el fondo, para eso se movilizan. Entonces, yo creo que debemos ir mucho más allá. Claro, yo digo, esa es por una parte, su prórroga. Ahora están buscando prórroga de Lucho Arce, como hace un momento demostramos. Pero además de eso, yo pienso, Juan Ramón, de manera intencionada están destrozando a las empresas del Estado. YPFB en quiebra, EMAPA en quiebra, Comibol en quiebra, casi todas las empresas del Estado en quiebra. Para demostrar, ya ve, el Estado no sabe administrar y vuelve al modelo neoliberal. Y si quieren ser políticamente, con el MAS y PCP, destrozando al MAS y PCP, que no sea candidato, ¿no?, como dice la Embajada de Estados Unidos, y que quieren todas las empresas, justificar. Ese es el plan que tiene. Y eso para mí empezó desde el primer momento, la derechización del gobierno. Pero que nunca te comenté a ti, Juan Ramón. A ver, 8 de noviembre se toma posesión. De aquí a 3 días son 3 años y medio de lucha. Algunos países están contando solo meses, ya, de una vez.
No están pidiendo fuera a Lucho, por si acaso. Digo, primero, si quiera mejorar su gestión, que cambie sus ministros. A los ministros, yo digo, directa, de frente, corruptos, narcos y mentirosos, no va a cambiar. Ya no son protectores del narcotráfico, son narcos, ministros. No lo va a cambiar. El pueblo pide cambie y que haga buena gestión. Como con esa cámara de ministros corruptos, narcos y mentirosos va a poder gobernar bien. Entonces, que cambie para que acabe su gestión. Falta un año y medio. Pero cuando 8 posesiona el día, 9 posesiona el gabinete. Ahí elimina 4 ministerios. Ese me ha sorprendido a mí. Y el deporte, comunicación. Pero ¿cómo va a eliminar cultura, energía? ¿Para qué vamos a crear energía? Dijimos ya en el gabinete, si no encontramos gas, entonces hay que exportar energía. Energía y litio. O sea, elimina eso. Y él sabía, porque es parte de eso. Para crear el ministerio, lo propuse. La gente de YPFB no quería, la gente de no quería el Ministerio de Energía. Que separar para que exclusivamente se dedique a generar más energía e impulsar rápidamente la producción de litio. Si no encontramos, sustituir la economía del gas con esta otra economía. Cero, más en retro. Algún momento algún compañero me decía, cero de eólicas, cero de panel solar, no hay geotérmica. Las plantas hidroeléctricas paralizado. Acá. Ibirizo ya tiene que estar funcionando. Después de San José 1, San José 2, después de Santa Isabel, Corani, tenemos 4 plantas hidroeléctricas que generan 100 megawatts cada uno. 400 megawatts para el Santa Bárbara, Icona, ya no me acuerdo algún nombre. En La Paz, Miguillas, ¿no? Miguillas paralizado, una pena. ¿Sí? Destrozando. No hay interés, no hay una propuesta, no hay un plan. Su plan de mejorar la economía monopolizando la venta del oro, un fracaso total. Solo un ejemplo, para refrescar la memoria de los compañeros y compañeras. Aprueba la ley del oro, arcistas, llamados renovadores, con la derecha. Supuestamente va a recibir plata, dólares. Enero de 2022, exportación de oro, Bolivia. Estado privado, Bolivia. 6 toneladas métricas de oro. Enero de 2024, media tonelada. Esa es la ley de oro de Lucho Arce. Los ortodoxos conservadores. Que no saben de la economía, la ha destrozado. Casualmente yo me comunico, me llaman. Yo digo, ¿dónde, compañero Abril? ¿Dónde estás vendiendo oro? Yo no estoy vendiendo en boliviano, al banco. Yo prefiero llevarme en contrabando al Perú, reciben plata. Pues pierde Bolivia. Y ni tienen idea. Fracaso rotundo, unos planes. 3 planes fracasaron. ¿Sí? No saben cómo salvar a Bolivia. Eso es lo que más duele. Sí. No, pero ahí, compañero Evo, yo recuerdo que en nuestro programa habían 3 proyectos de enorme impacto estratégico, no solamente para Bolivia, sino para la región. Nos habíamos propuesto convertir a Bolivia en un corazón energético, ¿no es cierto? Un centro energético. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que Bolivia ingresaba a las grandes ligas de la geopolítica, digamos, de la energía, para proveer de distintas fuentes energéticas, ¿no es cierto?, energía a los países vecinos. Es decir, de tal manera que Bolivia, utilizando las represas, utilizando el gas, utilizando la energía eólica, utilizando la energía solar o la geotérmica, se convertía en una potencia energética. Hoy día el mundo entero está enfrentando una crisis de energía y la propuesta del compañero Evo era convertir al país en una potencia energética, pero además con capacidad de darle estabilidad energética a la región, es decir, al Perú, al sur del Perú, ¿no es cierto?, al Paraguay, al norte argentino, es decir, y al Brasil. Y entonces Bolivia se convertía en un factor de estabilidad energética, que es digamos es un factor de un enorme impacto geopolítico regional que le permitía a los países vecinos, ¿no es cierto?, desarrollar, planificar sus proyectos, ¿no?, económicos y de desarrollo, por supuesto, social. Además, obviamente, de satisfacer, de cubrir el 100% de nuestra demanda energética. Ese era un tema absolutamente importante, capital. Íbamos a dar un salto cualitativo de ser un país que está al límite, ¿no es cierto?, de producir lo que consume en energía, a ser un país cualitativamente exportador de energías además limpias para darle estabilidad a América del Sur. Ese era el proyecto, ¿no es cierto?, de este centro energético. Primera cosa, eso se ha desplomado. Eso es construcción de Estado. Eso es arquitectura energética internacional. Eso es lo que hoy día está intentando. No puede hacer todavía Brasil. Brasil todavía no termina siendo autosuficiente. Los países que de verdad quieren tener un proyecto de desarrollo industrial tienen que satisfacer sus necesidades energéticas. ¿Qué vamos a pasar? Brasil cada año necesita 5.000 exactamente. megavatios. Y nosotros, ¿no es cierto?, nuestro proyecto,
porque tú lo estabas diseñando, estaba en tu cabeza. 25 generar 9.000 megavatios. Exactamente. Y los ministros, ¿no? Los propios ministros creían que eso era imposible de lograrse. Pero claro, es posible. Los ministros me han tratado loco, ¿te acuerdas? Sí, pues, yo dije, claro. 2025 hay que estar generando 9.000 megavatios. Así es. Sosa estaba ministro de Hidrocarburos y Energía. Había comentado, este presidente está loco. Claro. Cuando llegaba el gobierno, se generaba 900 megavatios. La demanda interna, 700 megavatios. Yo dije, al 2025 hay que generar 9.000 megavatios. No, vean ustedes, ¿de dónde vamos a sacar eso? Pero claro, es decir, loco. Pasan unos meses, Evo tenía razón. Solamente de la planta hidroeléctrica de Bala, 3.000 megavatios. Bueno, pero loco también lo llamaron a Bolívar, ¿no es cierto? Que quería el gran proyecto de integración latinoamericana, ¿no es cierto? Y complotaron contra ese proyecto desde Washington. Loco se los llamó a los grandes líderes que quieren transformar el futuro, no solamente el presente. Que a Chávez lo llamaban también loco por querer construir el gran proyecto, ¿no es cierto? Macaco, gorila, etcétera, etcétera. A ti te han insultado tanto. Cuando hay estos sueños que nacen, ¿no es cierto?, de un espíritu de grandeza para tratar de refundar un país, claro, lo que ocurre es que se los trata de una manera despectiva. Primer proyecto que se ha desplomado, se ha caído a pedazos. Segundo proyecto, compañero Evo. El proyecto que el propio compañero Evo había planteado era la construcción, y esto formaba parte, diríamos, del gran proyecto de despegue geopolítico de Bolivia. Bolivia se iba a convertir en un actor, en un jugador internacional de peso estratégico. ¿Cuál era el segundo proyecto? El primero era el de desarrollo de la energía. El segundo era el Capañán, el corredor bioceánico para... del siglo XXI. Exactamente. Era prácticamente como un segundo canal de Panamá, pero que colocaba a Bolivia, ¿no es cierto?, en un lugar de integración entre 5 o 6 países de América del Sur. Obviamente Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y el Perú. Este proyecto de la bioceanidad, que de alguna manera se ponía en línea con el proyecto de la ruta y de la seda de China para ponernos al día, diríamos, en la economía, ¿no es cierto?, internacional que está migrando hacia la cuenca del Pacífico, ese semejante proyecto hoy día ha sido prácticamente colocado debajo de la tierra, lo han enterrado. Y obviamente los otros proyectos están prosperando, ¿no es cierto?, otros proyectos que tienen que ver con intereses geopolíticos de Chile. De tal suerte, este proyecto, digamos, de integración bioceánica, de alguna manera era a mediano y largo plazo un factor de presión para negociar de distinta manera el acceso al Océano Pacífico con Chile. No solamente era un tema de integración, era también una palanca de negociación diplomática que se ha ido al tacho por la irresponsabilidad, por la incompetencia, por la incapacidad del narcisismo. Y el otro proyecto, ¿no es cierto? El proyecto, el gran sueño de la industrialización del litio. Porque no podías, 41, 42 plantas, ¿no es cierto? Se discutía con el Álvaro, con Luis Alberto Echazú, etcétera, etcétera. Entonces, y esto hay que recuperarlo para el próximo programa de gobierno, compañero Evo, ¿no? Estos no son sueños, son proyectos realizables. Y son realizables en la medida en que comulgas con el interés, con la voluntad de la sociedad, del pueblo boliviano. Tú les explicas, esto va a costar 10.000 millones de dólares, sí, pero en los próximos 20 años va a generar tantos empleos, desarrollo económico, redistribución de la riqueza. Pero estás pensando en el país, estás pensando en nuestros hijos, estás pensando en nuestros nietos, estás pensando en la educación, en la salud. No estás pensando en llevarte la plata de un proyecto, en negociar, ¿no es cierto?, el litio, mandarlo a tu hijo a que negocie con las empresas gringas, rusas, chinas, y que se embolsillen la plata. Eso no, exactamente, eso es feudalizar el país. Hemos retrocedido 50 años en términos de comprensión, de concepción del desarrollo nacional, y ahí el compañero Evo tenía absoluta claridad. ¿Por qué se lo ha golpeado al compañero Evo? Porque ha habido un golpe de Estado, no solamente por el tema del litio, querido compañero Evo. Obviamente hay una geopolítica del litio y era imperativo que este país se desplome en términos de proyecto del Estado plurinacional, del proyecto geoenergético, del proyecto del corredor bioceánico. ¿Por qué? Porque afectaba los intereses históricos de los gringos, de las oligarquías nacionales y de las oligarquías regionales, porque Bolivia se iba a convertir en un país, ¿no es cierto?, industrializado, integrador y en una potencia energética. Es decir, estábamos dando la vuelta, la historia, 3 veces más. Pero esa concepción estaba en la cabeza del compañero Evo, en el espíritu del compañero Evo, en la fuerza del compañero Evo, apoyado por el pueblo. O sea, no era solamente una quimera del compañero Evo, porque eso ya lo estábamos realizando. Todo se ha venido abajo, se ha desplomado, se ha pulverizado. Y ahora, de todos estos sueños, lo único que tenemos son piedras.
Esa es la tragedia nacional. Esta tragedia nos está flagelando el espíritu, nos está dividiendo los bolivianos. El proyecto del arcismo es un proyecto de feudalización, de retorno a viejas formas prebendales que han terminado con la Revolución Nacional del 64. Es un proyecto de políticos pseudoizquierdistas fracasados, ¿no es cierto?, que están queriendo desplazar al sujeto indígena popular para volver nuevamente a gobernar con élites, con familias, con grupos semimafiosos, que lo único que hacen es tratar de acumular más riqueza a costa de la pobreza de la gente. Es el mismo proyecto neoliberal. Por eso, yo siempre repito, el compañero Evo lo ha sacado a Luis Arce de la cueva neoliberal como funcionario público del Banco Central, un Banco Central que está al servicio de todo el proceso de privatización, que ha estado al servicio del proyecto neoliberal. De ahí lo ha sacado el compañero Evo, de un proyecto neoliberal, de la cueva neoliberal, lo ha hecho ministro, le ha dado todas las oportunidades, con el apoyo de las organizaciones sociales, lo ha encumbrado a la presidencia. El compañero Evo ha hecho todo el esfuerzo con el instrumento político para tener una victoria contundente el 2020, y al día siguiente de consagrarse el presidente, o antes de que se consagre el presidente, el Arce y Choquehuanca afilando los cuchillos para meterle el puñal en la espalda de quien los ha hecho finalmente, entre comillas digo, gentecitas. Es que esto es algo, de verdad, es algo insólito, que va a pasar a las páginas más oscuras de la historia nacional. Nunca se ha visto esto, compañero Evo. Mira, ¿qué es lo que pasa con la traición de Lenín Moreno sobre el Correa? Es peor que Lenín Moreno. Pero es peor, 10 veces peor que Lenín Moreno. Y obviamente que el Noboa es 10 veces peor, porque Lenín Moreno, más mal que mal, diríamos, no lo estoy justificando, lo que hace es traicionar el liderazgo de Rafael Correa. Quitar su partido, así, lo que está haciendo ahora. Exactamente. Pero el proyecto arcista, la dimensión de la traición del proyecto arcista es darle un puñalazo, no solamente en la espalda del compañero Evo, ¿no es cierto?, y además a altas horas de la noche, en plena oscuridad, sino darle una puñalada al pueblo boliviano, que lo encumbró presidente con el 54%. Es, además, una traición a todo el ciclo de resistencia indígena y popular para construir un proyecto, para construir el proyecto del Estado plurinacional. Por lo tanto, la dimensión, ¿no es cierto?, de esta traición, de esta conducta artera y ruin del arcismo, va mucho más allá del compañero Evo. El Evo obviamente es el representante, ¿no es cierto?, más consagrado de los pueblos indígenas, por supuesto, pero es una traición, hermano, a toda la epopeya de Katari, de Vilca, ¿no es cierto?, la resistencia obrera, etcétera, etcétera. Por eso digo, lo que está haciendo Arce y su peón colonial, que es el Choquehuanca, va a pasar a las páginas más detestables de la historia de nuestro país. El arcismo va a ser el capítulo, ¿no es cierto?, más funesto. A los 200 años de la independencia del país, el arcismo va a pasar a ser el capítulo más funesto, más oscuro, más tramposo de toda nuestra historia. 200 años. Bueno, para terminar estamos atrasando. Hace 2 o 3 días, o hace 2 días, o un día, del Castillo dice asociación criminal. Juan Ramón, la Vilma, no sé quién es. Yo quiero decir, el único criminal narco es el Castillo. Sí, yo comparto. Para mí, Lucho y su compañía, su pandilla, va a ser el peor gobierno democrático de toda la historia de Bolivia. Y se recuerde, anote, grabe eso para nunca más. Un día van a estar recordando, ya oportunamente anunciamos. Finalmente, para terminar, Ramiro, estamos muy atrasados. ¿Qué está haciendo el arcismo, los llamados renovadores? Solo facilitar que vuelva la derecha, ¿no? Toda coincidencia, estamos explicando profundamente. Cuando Estados Unidos, la comandante Laura Richardson dice, Estados Unidos se queja por la actividad marina de sus adversarios en el triángulo litio, compuesto por Bolivia, Chile, Argentina. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta, vamos a ampliar relaciones diplomáticas con China, India, Indonesia, Rusia, Brasil, más Emiratos Árabes. Ya se han contactado, ¿no? En 5, 6, 7 estados está la mitad de la población boliviana, especialmente China, India, Indonesia, Rusia y Brasil. ¿Cómo profundizar? La comida va a ser, Juan Ramón. Este es el trabajo. Yo me atrevo a decir, para terminar la entrevista, para el pueblo boliviano, bajo normas que se produzca comida orgánica, ecológica. Por ejemplo, aquí yo siempre busco pollo criollo. A veces cuando vamos al hotel, pensión, cuando no hay tiempo, sí, pero cocinamos pollo criollo generalmente, pescado, ¿no? Hay que garantizar eso. Pero para exportar, obligado a meter biotecnología. Obligado. Porque no está ganando ahí. Nosotros por no cuidar, no, uno está haciendo plata.
Entonces, ¿por qué no tenemos derecho a hacer también plata? ¿No? Ya tenemos acuerdos firmados. Linda noticia de algunos países que tienen mucha plata para comprarnos pollo, soya, carne. Estamos un poco negociando a pescado ahora. Internamente no tenemos autoridad, pero contactarnos para estar avanzando el programa, un programa que permite exportar estos productos acompañados por algunos expertos en comercio internacional. Muchas gracias, Juan Ramón, muchas gracias. ¿No? Nos hemos extendido. Esperamos que siempre sea un espacio para comentar, para informar, especialmente para orientar al pueblo boliviano en ese pos de la liberación de Bolivia. Entonces, gracias, senador. Sí, solamente reiterar, querido compañero Ramiro, que no estamos en un contexto, diríamos, de crisis política de gobierno. El hecho de que Arce quiera cambiar a sus 3 o 4 ministros creo que es absolutamente insuficiente. Hemos transitado a un escenario de una crisis de Estado, ¿no? Estamos en un momento de crisis estatal con los órganos de poder del Estado plurinacional heridos de muerte. Poder judicial, asamblea legislativa, poder electoral. Este escenario, en realidad, de crisis de Estado, está empezando a generar una convulsión, estamos empezando a experimentar una convulsión social. Los únicos responsables de lo que le ocurra a este país, a nuestro país, son Luis Arce, David Choquehuanca y su pandilla, ¿no es cierto?, gubernamental. Son los únicos responsables de lo que le va a ocurrir al país en los próximos meses, en los próximos años, porque han creado todas las condiciones para transitar de una crisis política, ¿no es cierto?, gubernamental a una crisis estatal. Y las crisis estatales son las que implosionan, son las que se resuelven en las calles, en las carreteras, en la protesta social, porque la gente está cansada, la gente está agotada de la impostura, de la mentira, de la trampa política, de la corrupción que nos ha tendido el arcismo en los últimos años. Claro, a mí me acusan de que estoy conspirando, etcétera, etcétera. Es una subestimación tonta, torpe, absurda, ¿no es cierto? Tendrían que acusar a 10 millones de bolivianos por lo mismo, ¿sí? Entonces, esta subestimación lo ha llevado a Sánchez de Lozada, ¿no es cierto?, a la destrucción de su proyecto, ¿sí? Los ha llevado al neoliberalismo, ha llevado a la catástrofe del neoliberalismo, ¿sí? Lo ha llevado a la Áñez, ¿no es cierto?, a una situación sin salida. Yo creo que Arce y Choquehuanca están en esa misma línea, a costa de sacrificar al pueblo boliviano. Y por eso el pueblo boliviano tendrá que resolver democráticamente en las urnas, con esta conciencia social que siempre lo ha caracterizado, para dirimir esta crisis de Estado. Muchas gracias, hermano.